Bienvenido a un problema de división que involucra fracciones. Para este ejemplo, vamos a encontrar este cociente usando un método alternativo, donde encontraremos un denominador común. Y una vez que tengamos un denominador común, el cociente será igual al cociente de los numeradores. Por ejemplo, si tenemos a over por b, dividido por c sobre b, entonces el cociente es solo 1 sobre c. Observe que a y son los numeradores. Ahora, la razón por la que esto funciona es porque si tenemos un denominador común, entonces las piezas son del mismo tamaño y, por lo tanto, son solo piezas dividido por c piezas. Lo cual sería igual a dividido por c. Y también encontraremos el cociente usando el algoritmo tradicional, donde en lugar de dividir por c sobre b, multiplicaremos por el reciprocal que serían tiempos de OC. Entonces, para el método alternativo, comenzaremos con el problema original y determinaremos el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 25 y 10. Y como 50 es el mínimo común múltiplo de 25 y 10, vamos a multiplicar 6 20/5 negativos por 2 sobre 2 para obtener un denominador de 50. Multiplicaremos 9 sobre 10 por 5 sobre 5. Observe ahora en ambos casos nuestro denominador será 50. Así que tendremos 12 50 negativos divididos por 45 50. Y de nuevo ahora porque los denominadores son los mismos, podemos encontrar este cociente determinando el cociente de los numeradores que serían 12 divididos por 45. Y podemos escribir el cociente en forma de fracción como 12 negativos sobre 45. Pero esto se simplifica porque 12 y 45 sí comparten un factor común de 3. Entonces ahora dividiremos el numerador y el denominador entre 3, para simplificar nuestro cociente. Entonces tendríamos 4 decimoquintos negativos. Entonces, para este método, una vez que obtenemos un denominador común, mantenemos que este es un problema de división. Pero normalmente, como se muestra en la mayoría de los libros de texto, escribimos el problema de división como problema de multiplicación, donde en lugar de dividir entre 9 décimos, multiplicaremos por el recíproco de 10 novenos. Entonces, utilizando el método tradicional, este problema de división es equivalente a 6 20/5 negativos, veces el recíproco de 9 décimos, que serían 10 novenos. Y yo diría que el problema de multiplicación queremos simplificar los factores comunes entre los numeradores y denominadores antes de multiplicar. Observe que 10 y 25 comparten un factor común de 5, hay 2 5 en 10 y 5 en 25. Y 6 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 3 en 9, y hay 2 3 en 6. Y como esto es negativo 6, se simplifica a un negativo 2. Y ahora puedo multiplicar sabiendo que nuestro producto estará en la forma más simple. Negativo 2 por 2 es negativo 4, y 5 por 3 es igual a 15. Por supuesto, cualquiera que sea el método que usemos, el cociente es el mismo. Por lo tanto, depende de usted decidir qué método funciona mejor para usted. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.